Hola, soy José Lozano, CEO del Liceo de Farmacia. Nuestra startup se llama Liceo de Farmacia. Es una plataforma para conseguir construir equipos de farmacia excelentes. Formamos, por un lado, al equipo de la farmacia para que sea muy bueno en el trabajo que realiza en el mostrador, cuando los usuarios vamos a pedir un consejo y nos aconsejan. Por otro lado, permitimos al titular que se forme de manera que pueda ser un gran empresario de la farmacia. Y por último, formamos en toda la parte de legal, todos aquellos requisitos legales que es necesario cumplir para evitar cualquier tipo de sanción. Pues mi camino como emprendedor lo tuve muy claro desde el principio, supe que quería emprender en algún momento de mi vida, pero también es cierto que quería hacerlo cuando viera la piscina suficientemente llena. Con lo cual, la realidad es que yo estuve trabajando 15 años en empresa privada, tratando de aprender, de tener experiencia, de tener cada vez más responsabilidad, porque sabía que todo aquello me iba a hacer falta luego en el momento que emprendiese. Y fue cuando pasaron esos 15 años y vi que todo se alineó, cuando decidí dar el salto a ser emprendedor. En ese momento, de hecho, lo hice junto con un socio que tenía una idea y que es mi cofundador en esto, y además pues, que es alguien del sector farmacia, con lo cual unificábamos pues, ese interés que yo tenía por emprender con una idea y un conocimiento ya previo del sector. Sobre lo que me inspiró a la hora de emprender, no te podría decir un referente, una persona que quizá conoces o que admiras y que te hace pues, querer emprender igual que esa persona lo hizo. En mi caso fue más el autoconocimiento, pues, el saber que eres una persona curiosa, que le gusta resolver problemas, que es muy tecnológica y le gusta aprender sobre la última tecnología que se ha lanzado. Y todo eso al final va muy en línea con lo que uno hace cuando tiene el oficio de emprendedor, de empresario. Pues todos los días ser muy curioso, resolver los problemas que todos los días llegan y a día de hoy, con toda la revolución tecnológica que hay, pues estar muy atento a todo lo que sale para poder aplicarlo y hacer mejor tu empresa. Barreras y problemas. Cuando te dedicas a esto, los encuentras todos los días y te toca resolverlos todos los días. Por pensar en 3 dificultades que alguien que comienza se va a encontrar, yo diría que una es el desconocimiento del mundo empresarial. En muy pocos sitios, la mayor parte de las carreras te forman en otra cosa, pero no en ser empresario. Entonces lo primero que te encuentras es que el día que abres la persiana y eres empresario, tienes una serie de obligaciones que tienes que cumplir y que tú desconoces completamente y no puedes desconocerlas porque son obligación tuya y legalmente tienes una responsabilidad. Eso es un problema y ahí no queda otra que ir formándose constantemente e ir aprendiendo de las distintas áreas relacionadas con el mundo empresarial. El segundo problema que yo mencionaría es el desconocimiento muchas veces del sector en el que uno va a montar el negocio. Es muy habitual, y yo lo veo muy a menudo, que cuando hablas con alguien que todavía no ha emprendido, te habla de ideas que piensa que serían revolucionarias en un determinado sector, a veces sin conocer ese sector. Eso muy a menudo está abocado al fracaso porque en ese sector pues, ya llevan mucho tiempo viviendo, saben resolver todos los problemas que se les presentan, han ido evolucionando sus negocios sin parar, con lo cual es muy raro que tú de repente te saques de la manga algo que ellos no han sabido resolver. Con lo cual, el conocimiento de ese sector, de los problemas que tiene, de cómo hablarles, de cómo son ese tipo de clientes, es para mí fundamental y hasta que no lo manejas vas bastante cojo mientras que emprendes en él. Y el último problema es cuando montas un proyecto, normalmente al principio lo haces con muy poco dinero, con lo cual durante mucho tiempo el producto va muy descafeinado o todavía es una versión muy inferior de la que será en el futuro. Y todo ese tiempo es como una travesía en el desierto en la que tienes que conseguir seguir vendiendo y seguir interesando a los clientes cuando aún no tienes un producto que está a la altura. Con lo cual es un ejercicio ahí de malabarismo, de encontrar dinero para ir mejorando el producto, de convencer a los clientes aunque el producto aún no es todo lo bueno. Y para mí ese es uno de los grandes retos que toca resolver.
Yo creo que en mi caso va muy de la mano pues, por cómo soy, pues me gusta ser curioso y aprender cosas nuevas cada día. Y aquí cada día pues los clientes te plantean nuevas necesidades de las que tienes que aprender para poder resolvérselo. Soy muy tecnólogo, con lo cual todas esas nuevas tecnologías que se van lanzando, pues te toca cogerlas como si fueran un nuevo ladrillo que tú todavía no sabes en dónde va dentro del edificio, pero que tienes que buscarle el hueco para conseguir resolver un poquito mejor aquello que ya le resuelves al cliente. Y luego yo creo que algo fundamental que tiene que tener un emprendedor es ese gusto por superarse a sí mismo y que la empresa se supere a sí misma todo el tiempo, por resolver retos, ¿no? Porque pues esto es un reto constante, te tienes que abrir hueco donde al principio no lo había, con lo cual eso en cada reto que superas, pues tú también vas creciendo y la empresa va creciendo y el equipo va creciendo. Y es algo muy bonito, pero que uno tiene que tener voluntad para querer que su día a día sea ese. La ventaja que tiene emprender en un sector tecnológico, pues es que yo creo que a día de hoy llevamos seguramente un par de décadas viviendo una auténtica revolución tecnológica que ha ido trayendo nuevas tecnologías que son increíbles. La última que todo el mundo conoce es la inteligencia artificial. Eso te da nuevos mimbres que las empresas tradicionales muy a menudo no hacen nada con ellos, son más inmovilistas, siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo, pero las empresas innovadoras que hemos arrancado en el mundo startup, etc., sabemos que nuestro día a día es incorporar de alguna manera esa nueva tecnología dentro de nuestros productos. Y algo muy bonito es ver la cara que pone el cliente cuando de repente le traes algo y te dice que no tenía ni idea de que eso podía existir. Claro, desconoce que esa tecnología se ha lanzado, desconoce los límites de la tecnología y mucho menos aún se ha puesto a pensarlo en cómo esa tecnología podría resolver un problema. Cuando llegas y le das algo resuelto, que es un problema suyo, con algo que para él prácticamente es magia, pues lo cierto es que es muy, muy gratificante. Sobre el ecosistema emprendedor sevillano, pues debo decir que tenemos suerte de que exista, porque cuando vas a algunas otras provincias, ciudades, te das cuenta que no existe o que está en una fase muchísimo más temprana que el nuestro, con lo cual es una suerte que a día de hoy existan iniciativas, que existan emprendedores que tienen una red que sirve para poder apoyarte, que nos podamos ayudar, etc. Y también es cierto que existe pues, una red de inversión, con lo cual pues, empieza a haber pues, cierta circulación de ese dinero tan necesario, ¿no?, para que arranquemos esas iniciativas. Con lo cual está muy bien que exista. Sí es cierto, la parte mala es que todavía está en una fase muy temprana. Cuando vas a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, te encuentras ecosistemas mucho más desarrollados, donde todas esas cosas que he mencionado que a día de hoy tenemos, pues ellos las tienen, pero multiplicado por 3, multiplicado por 4, multiplicado por 10. Con lo cual, al final, eso es algo que debemos tener en cuenta cuando lanzamos una empresa, porque muy a menudo te vas a ver limitado por esos recursos que tienes alrededor o que tienes cercanos. Seguramente sería bastante difícil montar determinado tipo de empresa con requerimientos de capital muy agresivos desde Sevilla, porque no vas a tener acceso a inversores que tengan tal visión o tal capacidad de invertir como en otros sitios. ¿Qué mejoraría en el ecosistema emprendedor sevillano? Pues lo primero, quizá alinearía mucho más las iniciativas. Hay muchas iniciativas, las hay, pero a menudo son iniciativas pequeñas y cada una de ellas tiene poca fuerza por separado. Yo creo que un ejercicio de alineamiento de todas esas iniciativas seguramente haría que entre todas tuvieran muchísima más fuerza. Ese sería el primer punto. El segundo, creo que trataría de acercar mucho más a los empresarios y a los directivos de éxito que tenemos en las empresas, que hay gente súper capaz, que le ha ido bien, que tiene capacidad de inversión. Los acercaría mucho más al ecosistema porque tanto su inversión como su capacidad de aconsejar y de acompañar al emprendedor que está comenzando
creo que sería muy valioso. Y la tercera cosa que diría tiene que ver con la cultura del inversor. Ya digo que esto es un ejercicio al principio de conseguir los recursos que necesitas para montar el proyecto que tienes en la cabeza, y eso requiere dinero. Y a menudo te encuentras con muchos inversores que están buscando invertir en el siguiente gran unicornio. Y está muy bien, pero la mayor parte de los proyectos que yo veo en el ecosistema sevillano no son el siguiente gran unicornio, pero sí pueden ser un gran proyecto. Necesitamos que poco a poco esos inversores vayan entendiendo que tiene sentido en invertir en esos proyectos, que son proyectos que le van a resultar muy rentables, aunque no lleguen a ser el siguiente gran unicornio, pero sí puede ser una gran inversión. Eso permitiría que estos proyectos, pues, como pueda ser el nuestro, pues, puedan acceder más fácilmente a esa inversión que es tan necesaria para ellos. Pues yo decidí emprender en Sevilla pues porque soy de aquí, mi familia es de aquí, mis amigos son de aquí, con lo cual todo mi entorno es de aquí y el sitio donde me gusta pasar el tiempo pues es en Sevilla. Pero también es cierto que Sevilla es, lo digo muy a menudo, es un sitio maravilloso para emprender, donde montar una empresa, porque es una ciudad preciosa, donde hay de todo, donde hay todo tipo de recursos, donde se vive bien y de hecho se ve como mucha gente de fuera viene a trabajar aquí, con lo cual si quieres montar una empresa y tienes un ecosistema que aunque le quede camino por crecer, lo cierto es que existe y es un ecosistema muy útil, y si además de eso tienes una ciudad donde es fácil atraer talento porque pues, a la gente le gusta venir aquí a trabajar y a vivir aquí, pues creo que se combinan dos cosas que permitan que este sea un sitio pues, genial donde montar una empresa donde tanto tú como otros pues, quieran trabajar y quieran venir. Pues a alguien que fuera a comenzar a emprender le recomendaría 4 cosas. La primera es que se conozca bien y que sepa exactamente qué cosas va a ser capaz de hacer y qué cosas van a ser más difíciles para él conforme vaya avanzando en ese emprendimiento. Es importante porque aunque muchas veces solo se habla de lo glamuroso que va a ser el emprender y del éxito que vas a tener cuando todo vaya bien, la realidad es que hasta que eso se consigue, pues hay mucho esfuerzo que hay que hacer, muchísimo trabajo que hay que realizar, muchas noches en las cuales no vas a dormir bien, muchos problemas que vas a tener que resolver todos los días, con lo cual esto quizá no es para cualquiera y es importante conocerse, quizá porque de esa manera puedes decidir emprender en un proyecto que es de un tipo o que sea de otro. Y quizá puede que tu proyecto en el cual puedes brillar más pues resulta ser uno muy distinto a otro que podría brillar más otra persona. La segunda es que se rodee muy bien, que tenga un equipo y sobre todo unos cofundadores que le complementen mucho, que sea gente que aporte, que sume habilidades que él no tiene. Y creo que eso es fundamental pues porque esto va a ser un ejercicio que hay que sacarlo adelante entre todos y si tienes buenos compañeros de viaje todo es infinitamente más sencillo, si estás solo mucho más difícil. La tercera, que a mí me obsesiona mucho, esto lo digo mucho, es que se enfoque desde el principio en vender. Cuando te metes en este mundo y te cuentan que si el Lean Startup y todas estas cosas de los experimentos, a veces se pierde un poco el foco y uno se dedica pues a rellenar formularios y a hablar con gente sin realmente estar validando. Para mí se valida cuando vendes algo, cuando de verdad llevas algo a un cliente y le pones ante la tesitura de que tiene que comprarlo, que cuesta determinado dinero, que es un esfuerzo para esa persona y esa persona decide si compra o no compra el producto o el servicio que le estás ofreciendo, ahí, en ese sí o ese no que te dicen, ahí es donde estás validando, ahí es donde estás aprendiendo. Con lo cual, creo que es muy importante enfocarse muy rápido en la venta porque es lo que de verdad te hace aprender. Y lo último, el último consejo, y va muy alineado con lo anterior, es que también se enfoque muy rápido en la rentabilidad. Al principio puede que consigas que se sume al proyecto dinero, inversión, que te permita construir el proyecto. Pero eso no deja de ser una muleta que en algún momento va a desaparecer. Y va a haber un momento en el cual el proyecto, si va a sobrevivir, es porque tiene clientes,
que nos pagan y que ese dinero que nos pagan es suficiente para pagar todos los gastos que tiene el proyecto y el beneficio, pues que obviamente hay que repartir entre todos los socios del proyecto. Con lo cual es importante obsesionarse desde el principio en que el proyecto sea rentable, porque nunca sabes en qué momento, por algún motivo, ese flujo de dinero que va entrando y que no deja de ser artificial, pues se va a cortar. Y en ese momento es fundamental que tu empresa esté completamente preparada para subsistir por ella misma, por lo que hace y por el dinero que ella ingresa. Bueno, y algo muy sano para el emprendedor, y yo creo que es algo que a menudo se olvida, es que esto no deja de ser una carrera de largo plazo y normalmente no es algo que consigues, ¿no?, desde lanzar hasta un éxito dentro de un año. Eso normalmente no es así, es una carrera de mucho más largo plazo y de mucho esfuerzo, con lo cual creo que es fundamental no olvidarse a uno mismo durante esos hobbies, esas cosas que te dan oxígeno, ese tiempo con los amigos, ese apoyo de la familia, pues es fundamental no perderlo, porque es la energía que te va a dar fuerzas cuando flaquees un poco, y creo que es algo que muy a menudo se olvida porque te enfrascas y te metes en esto y ya solo existe la empresa y solo existe el trabajo, y eso a la larga es algo que puede ser un problema y que puede hacer que termines fracasando, no tanto porque fracase la startup, sino porque tú descarriles, ¿no? Con lo cual creo que es importante, pues, no olvidarse de los hobbies, no olvidarse de la familia, no dejar de divertirse y no dejar de disfrutar, que al final, pues, somos empresarios, pero a la vez somos personas, y para ser buen empresario en ningún momento debes dejar de lado el seguir siendo, pues, buena persona, buen marido, buen padre, buen todo, ¿no? Entonces, nada, que no olviden esa faceta, que es fundamental.